Lo quiero presentar acá al doctor Ernesto Odriozola. Yo creo que casi todos lo conocen. Voy a cumplir con la formalidad de la presentación. Bueno, Ernesto hoy pertenece al Departamento de Producción Animal del INTA de Balcarce. Él es médico veterinario egresado de la Universidad de La Plata. Tiene su Philosophy Master en la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. Y actualmente él está como investigador de patología veterinaria en el área de producción animal. Es profesor asociado en el curso de clínica de grandes animales de la Facultad de Veterinaria, de Tandil, y director del curso de residencia en salud animal dictado por para profesionales veterinarios. Además es responsable del servicio de diagnóstico especializado en el INTA de Balcarce. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento que me dan la oportunidad de estar hoy frente a ustedes. La idea es presentar, primeramente vamos a ver la estadística del servicio de diagnóstico. En INTA Balcarce funciona un servicio de diagnóstico directamente ofrecido al productor a través del veterinario de la actividad privada. Este servicio es realmente muy largo en el tiempo, es decir, ha funcionado desde el año 1969. Ahí ustedes pueden ver la casuística que nosotros tenemos registradas desde esa época. Estamos cerca de los 40.000 casos ya registrados. Si bien es cierto, la estadística a ustedes les va a dar una idea de cuáles son las patologías más comunes que nosotros vemos a lo largo del tiempo y específicamente en feedlot, es cierto que esta casuística tiene un sesgo que está dado por que la consulta no viene por situaciones, cotidianas, sino que el profesional solicita el apoyo de los distintos laboratorios que componen el servicio de diagnóstico cuando realmente el caso es de difícil resolución o no se sabe lo que es. Es decir, ahí recién hacen la consulta al INTA Balcarce, por lo tanto, ese es el sesgo precisamente que tiene la información que les voy a dar, que muchas veces ustedes van a ver que enfermedades comunes tendrían que aparecer como primero en la cantidad o en la presentación de casos, y no es así, sino que, supongamos en el caso de neumonía, muchas veces el profesional resuelve el caso sin ningún tipo de asistencia y esa no queda registrada dentro de la casuística de nuestro servicio. En cuanto a la patología de los feedlot, nosotros el primer caso o la primera consulta que nosotros tenemos registrada fue en el año 95. Ahí empezó realmente la solicitud del profesional de actividad privada para verificar las causas de mortandad o baja producción en un feedlot. Y realmente en ese momento nosotros no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Es decir, era un sistema nuevo en el cual pensábamos que iban a aparecer nuevas patologías o un cambio de presentación en las que ya teníamos registradas, y en parte fue lo que pensamos y en parte no. Es decir, hay muchas nuevas patologías ligadas al feedlot y ustedes van a ver en las diapositivas siguientes que más que al sistema de producción están ligadas a la mayor intervención del hombre. Al haber una mayor intervención del hombre hay posibilidades de errores que hacen que en definitiva aparezcan nuevas patologías. El periodo que nosotros vamos a abarcar es precisamente desde que empezaron a aparecer los casos en feedlot, y ustedes pueden ver que desde ese periodo de 95 a la fecha hemos tenido 4.500 consultas y hemos efectuado 1.116 necropsias. Esto nos da un panorama bastante real de lo que ocurre en los feedlot desde el punto de vista sanitario. Esta es la tendencia de las causas de las etiologías o de las consultas año por año. Ustedes ven que el número de consultas es cada vez mayor en feedlot. Ustedes ven ahí picos de consultas y cuando nosotros tratamos de buscarle la explicación, el pico máximo de las consultas de problemas en feedlot se dio alrededor del 2009 con una sequía fuera de lo común, que obligó a gente que no estaba acostumbrada a hacer encierros a hacerlo. O sea, a veces sin el asesoramiento adecuado, a veces sin los cuidados correspondientes, y ahí
hubo como una explosión de causas sanitarias y por ende de consultas. Cuando nosotros analizamos la casuística, vemos que acá es una información que siempre nos cuesta dar, que son la cantidad de casos que nosotros no podemos resolver. ¿Sí? Tomando esta casuística, vemos que prácticamente un cuarto de las consultas, una de cada 4 consultas, no tenemos respuesta. Tal vez esté sobredimensionado este aspecto, ya que aquí entran las que realmente no sabemos qué son, que no son pocas las causas, pero también entran, supóngase que llega una muestra solicitando un cultivo de Histophyllus, el cultivo de Histophyllus da negativo y eso pasa a ser indeterminado. Y que realmente es indeterminado, pero tiene un sesgo que para nosotros explica por qué esa cantidad de indeterminado llega a un 23%, que realmente cuando uno lo mira en el análisis es una cifra bastante elevada. Cuando dividimos las causas de problemas sanitarios por grupos, es decir, parasitarias, tóxicas, infecciosas y metabólicos, nos encontramos con la primera sorpresa. Es decir, fíjese que prácticamente las tóxicas, las infecciosas y las metabólicas se llevan la gran mayoría de los casos, donde en un planteo común, que no sea de encierre, las infecciosas son claramente las que producen la mayor cantidad de consultas y pérdidas. Tiene su explicación y para mí pienso que las tóxicas tienen acá 2 razones por las cuales están compartiendo el primer lugar en cuanto a solicitud de asistencia. Una es que en general nosotros los veterinarios no tenemos una buena preparación para encontrar la toxicidad. Es decir, dentro de las enfermedades las tóxicas siempre son, no sé si salimos mal preparados de la facultad, probablemente, pero son las que más nos cuestan diagnosticar. Y otra, que lo vamos a ver en los cuadros siguientes, es que en la parte tóxica es donde se pueden llegar a observar la mayor cantidad de errores de aquellas personas que son las encargadas de la distribución de alimentos, de preparación de alimentos, y que eso hace que aparezcan intoxicaciones que en otros sistemas no se ven. Entrando a las causas de origen metabólico, la principal causa de consulta que tiene el servicio de diagnóstico es la polioencefalomalacia. Es un cuadro nervioso donde los animales tienen una manifestación clínica muy fácil de reconocer, pero difícil de saber su etiología. La polioencefalomalacia es una enfermedad que además vamos a tener un incremento casi con seguridad en los años siguientes, ya que se están implementando como sustitutos de ciertos alimentos, se están utilizando sustancias que, por ejemplo, la burlanda, que es muy rica en azufre, entonces, y el azufre, el exceso de azufre promueve la presentación de la polioencefalomalacia. O sea que nosotros esperamos que esta sea una enfermedad que venga en aumento dentro de la casuística. Aquí ven, si uno realmente hiciera un análisis correcto de esta información, que la acidosis está subestimada, probablemente sea dentro de las causas metabólicas la causa principal de consulta. Lo que pasa es que la acidosis es bien manejada por el profesional de actividad privada y no necesita apoyo de los laboratorios para confirmar el diagnóstico. Los de balance minerales están relacionados a aquellos filos donde no se maneja bien el tema de los núcleos o directamente no se usan núcleos, y ahí aparecen patologías que por el cuadro clínico resultan complicadas de diagnosticar, pero terminan siendo un mal manejo de los minerales. Dentro de las infecciosas, claramente la neumonía, con sus múltiples factores predisponentes y desencadenantes, es la afección que resulta continuamente solicitada su asistencia para confirmar, sobre todo para realizar antibiogramas y poder realizar el tratamiento con una droga específica que actúe sobre el agente causal del problema respiratorio. Parásitos es un rubro que prácticamente no tenemos consultas. Las que se dan son por los casos de coccidiosis y generalmente asociadas a cuadros nerviosos que resultan algo más complicados para llegar al diagnóstico. Y en las tóxicas claramente hay una causa que se escapa a todas y que es la intoxicación con ionóforos. Sí, y esto es a lo que yo me refería inicialmente con respecto a las tóxicas,
y con respecto a la intervención del hombre en el sistema de producción, de alimentación. Aquí vemos la monensina como la principal causa de mortandad y de consulta, y la vemos en los ámbitos más diversos en cuanto a la causa en sí. Es decir, tenemos problemas en el núcleo, por suerte son pocos, tenemos problemas en el mezclado del núcleo, hemos tenido problemas con monensinas de distintos orígenes, de otros países, por ejemplo, que venían en otra proporción, en otra concentración y produjeron mortandad. Sistema de mezclado excesivo, cuando se usa mucho tiempo el mixer se producen intoxicaciones, cuando se usa poco tiempo se producen intoxicaciones. O sea, lo más variado que ustedes se pueden imaginar son las consultas que derivan en la etiología en sí de la intoxicación por monensina. Es decir, la monensina es la que produce la muerte, pero hay un mal manejo previo que lleva a esa situación límite. Cuando ponemos todas las causas, las infecciosas, metabólicas, tóxicas y parasitarias, nos encontramos con que la monensina lejos es la mayor causa de muerte dentro de lo que son los sistemas de encierre o feedlot. Aquí tenemos por año, que es un poco lo que yo les mencionaba con respecto a por qué tenemos años en los cuales la neumonía, por ejemplo, se presenta mucho más que otros. Lógicamente que esto abarca distintas áreas, entonces se complica mucho el tratar de relacionar, por ejemplo, la diferencia térmica entre día y la noche como causa de etiología, porque precisamente es tan grande nuestro país que la diversidad climática hace muy difícil el estudio individual de estas situaciones. No obstante, fíjense cómo en el caso de la neumonía, como hubo una cantidad mayor de casos en el 2008-2009, y que yo se lo atribuyo a esa cantidad de gente que sin experiencia se vio obligado a encerrar por la falta de pasto, por la sequía climática. Cuando hacemos este mismo análisis con respecto a la monensina, fíjese la tendencia como va en aumento, cosa que ahí sí es difícil de explicar, salvo de decir, bueno, cada vez hay más animales en encierre, esa es la causa. Pero es un tema que ya la mayoría de los veterinarios lo conocen, lo diagnostican, y sin embargo tenemos una cantidad muy importante de casos. Específicamente estamos a mitad de año de 2015 y ya tenemos un número grande de casos registrados. Y yo les diría que el 80-90% de la casuística que termina siendo intoxicación con monensina viene con un diagnóstico presuntivo de neumonía. Si la consulta del colega es: tengo una neumonía que no puedo parar, aún aplicando los antibióticos y los antibiogramas correspondientes, y lo que pasa es que acá la neumonía tiene una causa de base, que es la falla cardíaca por la monensina, y la expresión clínica precisamente es la neumonía. Por eso es que no se puede parar con antibiótico y todos los afectados en general terminan muertos. Polio, es lo que les decía anteriormente, es otra patología que está en la línea fija que muestra la tendencia, claramente en aumento, y esto es por, bueno, en algunos casos ni siquiera sabemos por qué. Sí, sabemos que hay una carencia de tiamina y puede ser carencia natural de los alimentos que estamos usando, puede ser que alguno de los alimentos tenga tiaminasa, que están destruyendo la tiamina, o lo que decíamos hoy, la competencia con el azufre. El azufre es un elemento que, superando el 0,4% de la totalidad de lo que está ingiriendo el animal, sólido y líquido, si llega a esa cifra, es una dieta proclive a presentar polioencefalomalacia. La acidosis también tiene una tendencia ascendente, con pico prácticamente en los mismos años. Y el desbalance mineral con el núcleo es lo que yo les decía, tuvo su pico en ese momento de encierro masivo y después se ha mantenido prácticamente estable. Bueno, pasando a la segunda parte de la charla, acá vamos a situarnos en la situación real de entrar en un feedlot y ver signos clínicos. Ver signos clínicos, tratar de pensar cuál puede ser la etiología de esa signología clínica
Y muchas veces nos quedamos en lo simple y que no es tan simple. Si supongamos, arrancando con la sinología respiratoria, nosotros vemos un animal con un cuadro respiratorio y inmediatamente nosotros pensamos esto en neumonía, ¿cierto? Un animal que tiene una expresión clínica muy clara, que es un animal que respira por la boca, con la boca abierta, con la lengua afuera, con a veces protrusión de la lengua, si hacemos una observación del animal, tiene una mirada realmente ansiosa, casi con desesperación, busca oxígeno, y lógicamente este es un cuadro terminal, ¿no es cierto? Hay babeo, a veces se suele ver el pulso yugular inverso, el animal termina muriéndose. Bueno, aquí lo normal es que uno piense, la mayoría de nosotros pensaría, esto es un cuadro pulmonar, un cuadro infeccioso probablemente, pero si nosotros analizamos un poco más con cuidado, podemos ver que las etiologías de la sinología respiratoria pueden ser varias. Puede ser pulmonar, puede ser cardíaca, puede ser sanguínea y puede ser central. Todas se expresan de la misma manera, lo que acabamos de ver. Si nosotros pensamos en origen infeccioso, bueno, dentro de las enfermedades infecciosas podemos tener virus y bacterias, podemos tener neumonías tóxicas que están descritas como comunes en el feedlot, nosotros las vemos muy comúnmente en el campo, pero se dan en el feedlot. Podemos tener neumonías producidas por falla cardíaca, que era la monensina. Y antes de pasar al origen sanguíneo, vamos a ver los cuadros diferentes. Esta sería la neumonía infecciosa. Si ustedes ven, es exactamente igual a la que originó la presentación. Así es un animal que respira con un gran esfuerzo abdominal, con tos, con el cuello estirado, con babeo, o sea, la neumonía clásica. Pasemos a la cardíaca. Neumonía o un cuadro clínico respiratorio producido por una falla cardíaca, o sea, la monensina. El animal se expresa exactamente igual, una respiración abdominal, se niega a moverse, se aparta, babeo. Si nosotros observamos detenidamente el animal, vamos a ver una respiración abdominal forzada. Y si exigimos a este animal, le vamos a ocasionar la muerte. La neumonía intersticial atípica, la neumonía tóxica, a ver, que es la que nosotros conocemos en el campo cuando, bueno, van a tener sonido exagerado, cuando vemos que el animal cambia de alimentación rápidamente, se produce este fenómeno que se da muy comúnmente en los feedlots. Acuérdense que en el caso del feedlot no se sabe exactamente cuál es la etiología, pero el cuadro clínico es igual. Es un animal que tiene una expresión clínica con una respiración forzada, boca abierta y con la lengua afuera. La sistémica, que es un cuadro que está ligado a la alimentación, acuérdense cuando, en este caso no porque el maíz está barato, pero cuando el maíz se adquiere mayor valor, se utilizan algunos sustitutos, entre ellos uno que es vector de Clavice purpurea, un hongo que produce una traba en el aparato termorregulador a nivel central y que se traduce con signos como si fueran de neumonía, es decir, un animal con la boca abierta, con la lengua afuera, y sobre todo, en este caso, es difícil que mueran, a menos que haya una temperatura ambiente superior a los 30 grados, pero van a tener una merma en la ganancia de peso que no le van a encontrar explicación. Nosotros hicimos ensayos donde la ganancia de peso disminuía hasta en un 50% cuando el animal estaba consumiendo Clavice purpurea mezclado en el afrechillo. El afrechillo de trigo es un vector muy común. Este año, mejor dicho, el diciembre pasado, hubo una enorme cantidad, un ataque muy grande de Clavice purpurea, y el afrechillo seguramente este año va a estar, si se usa, va a estar contaminado con estos ergoalcaloides, que son los causantes de esta signología y de esa merma en la producción de peso. Déjeme volver para atrás y nos ordenamos. De origen sanguíneo. Esto no es tan común, pero sí lo quería traer a cuenta porque estamos teniendo un notable aumento de anaplasma en la provincia de Buenos Aires.
Es decir, incluso en feedlot. Si animales, se está trayendo animales del norte, de distintas categorías, y este año hemos tenido 6 casos de anaplasmosis con muerte de animales con este parásito, que la expresión clínica precisamente es la misma, es decir, una expresión clínica respiratoria donde el animal se aparta del resto, respira muy rápidamente, pero en este caso es por falta de sangre, es decir, el parásito produce la muerte de los glóbulos rojos, esa anemia se traduce en un aumento en la velocidad de respiración, el animal está, como les decía anteriormente, se mantiene mucho tiempo quieto, tranquilo, parece, pero al poco tiempo muere. Nosotros con un simple análisis sanguíneo, haciendo un hematocrito y haciendo observación clínica que tiene las mucosas amarillas, vamos a poder llevar al diagnóstico. Bueno, creo que con esto... El origen central ya lo vimos, que es el Clavice purpúrea. ¿Dónde está esto? ¿En qué nos apoyamos para diferenciar todos estos cuadros clínicos? En la necropsia. La necropsia es una herramienta clave para saber la etiología, o por lo menos sospechar la etiología que están padeciendo los animales en un feedlot. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar, pero yo pienso que si el precio de la carne lo permite, en cada feedlot tendría que haber un veterinario dedicado a abrir todos los animales que se mueren. Si uno pudiera llevar un registro de las patologías que encuentran en un feedlot, eso nos permitiría sin duda ahorrar un montón de plata, porque sabemos cuáles son las patologías que nosotros tenemos y precisamente hacer los tratamientos sobre esos diagnósticos realmente certeros. Esa herramienta es la necropsia, que es laboriosa, tediosa, que requiere cierta experiencia para el reconocimiento de las patologías, pero yo creo que a la larga eso tiene que llegar. Volviendo a los cuadros respiratorios, ahí tenemos una neumonía clásica donde se puede llegar a ver cierto exudado con cambio de coloración del pulmón, con fibrina. Esta sería una neumonía grave. Dentro de las neumonías, la fibrinosa es mucho más grave que la purulenta. Probablemente esta esté ocasionada por una mangemia o por un histófilo. Eso ya es orientativo del diagnóstico y nos permite ir tomando medidas. Aquí tenemos otro cuadro neumónico similar, donde uno se basa no solamente en la observación del pulmón, sino en el tacto. Uno puede ver un pulmón congestivo, pero cuando va a palparlo está blando, está fofo. Eso es menos grave que si nosotros estamos palpando un pulmón totalmente consolidado, como sin duda sería este que estamos viendo acá, donde el aspecto ahí del pulmón nos está indicando que hay un proceso de hepatización, que eso es terminal. Las necropsias de los casos infecciosos nos van a dar solamente lesiones a nivel pulmonar, exclusivamente pulmón. El resto de los órganos que nosotros vamos a revisar están totalmente normales. Este es el cuadro de un ionóforo. Si ustedes observan, el color del pulmón no tiene nada que ver. Es un pulmón con color normal, aunque su estado es anormal. Es decir, el color es normal, pero si nosotros levantamos ese pulmón, va a estar muy pesado, va a haber líquido en su interior, va a haber edema y enfisema, y en la cavidad torácica vamos a ver líquido. A ver, no sé si cuál es el... Va a haber líquido que nos está indicando que ahí la falla no es pulmonar, sino que es cardíaca. Volvemos a ver el mismo cuadro, una cavidad torácica llena de líquido, al igual que la cavidad abdominal. El aspecto del hígado está alterado. Fíjense el edema que se observa alrededor de la vesícula biliar, el primer sector del duodeno. Eso nos está indicando que esa patología es de origen tóxico. Ahí volvemos a repetir el cuadro del edema. Y el hígado tiene un aspecto muy particular. Si ese puntillado que ustedes pueden observar nos está indicando
que hay una alteración muy importante, generalizada de la lesión, y que en este caso se debe a un mal funcionamiento cardíaco. Hay anoxia, falta de oxígeno y muerte de los hepatocitos que están dentro o alrededor de la vena centrolobulillar. Ahí vemos nuevamente el aspecto del hígado. Esto es, siempre que uno ve puntillado hemorrágico en el hígado, tiene que pensar en un agente tóxico, exclusivamente tóxico. Después habrá que ver cuáles. Y también el pulmón está alterado. Si ustedes ven en esta fotografía, ese pulmón cuando lo levantamos está pesado, está lleno de líquido, y estos son los septos en donde se encuentra el edema. Eso es típico de una intoxicación con ionóforo. También puede haber otras patologías que lo dan, pero eso es muy orientativo si nosotros venimos viendo las patologías previas que yo les describí. Fíjense que ahí los septos estaban color oscuro, acá están claros, ahí también hay edema. ¿Cuál es la diferencia con la foto anterior? El tiempo de muerto. Si nosotros sacrificamos un animal muerto por monensina, lo más normal es que veamos esos septos color claro. Si pasa el tiempo, la hemoglobina tiñe el edema y lo que vemos es un edema color rojo. Pero esa lesión es muy importante que ustedes lleguen a reconocerla, porque si nosotros tenemos necrosis, es decir, puntillado hemorrágico, y tenemos un pulmón con estas características, lo más probable es que se trate de una intoxicación con ionóforo. Otro hallazgo, el edema en el diafragma. Acuérdense ustedes que la monensina actúa sobre los músculos de mayor actividad, y entre ellos está precisamente el diafragma. Ese edema es de suma importancia como hallazgo de necropsio para poder confirmar el diagnóstico. Y este es el órgano que produjo toda la patología que vimos. Y es precisamente el que menos expresivo macroscópicamente a la necropsia. Si nosotros vamos a ver un cambio de color dentro de lo que es el miocardio, pero es bastante subjetivo. Es decir, no siempre ese cambio de color se traduce en una lesión de monensina. Resumen de las lesiones, en este caso tenemos un cuadro respiratorio clínico, pero cuando hacemos necropsia tenemos lesión pulmonar, lesión hepática y lesión cardíaca, cosa que no veíamos en la neumonía infecciosa. Este es un pulmón de una neumonía intersticial atípica, faux fiber, como la estudiamos mucho y que ahora se le llama edema y enfisema pulmonar agudo, EPA. Acá también la lesión exclusivamente es pulmonar, es un pulmón muy pesado, indistinguible del de monensina, es igual, hay enfisema y hay edema, pero la lesión se circunscribe al pulmón nada más. No tenemos nada más que lesión pulmonar. Tranquilo, Doc, 5 minutos más. Listo. ¿Ya terminamos? No, 10 minutos. Vamos apurando. La neumonía tóxica, entonces, bueno, voy a apurar porque si no me va a quedar la mitad de las cosas sin decir. Ahí vemos el edema y el enfisema pulmonar. En la anaplasma, lo que vamos a ver es un animal con dificultad respiratoria, pero cuando abrimos tenemos ictericia, una ictericia bien marcada, el animal está amarillo y el vaso va a estar 3 o 4 veces aumentado de tamaño. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? En la infecciosa, la anamnesis, cuadro clínico, hallazgo de necropsia y el aislamiento bacteriológico. En el caso de monensina, la histopatología es clave. Ustedes si mandan corazón, hígado y pulmón a hacer un análisis histológico, el diagnóstico está en ese estudio histopatológico. La neumonía tóxica o el EPA, también la histología es fundamental. Acuérdense que la histología es una herramienta muy barata para llegar al diagnóstico. El inconveniente es que tarda, pero es totalmente confiable en sus resultados. Y anaplasma, lo que debemos recordar es el frotis sanguíneo. Si nosotros hacemos un frotis sanguíneo, vemos el anaplasma dentro de los glóbulos rojos y podemos confirmar el diagnóstico. Los tratamientos. La infecciosa, el antibiograma y reapartar los animales afectados con tratamiento individual. En la de monensina no hay tratamiento, todos los afectados se mueren. En la tóxica, lo único que podemos hacer es reducir el edema con corticoides, y anaplasma, ahí sí, nosotros detectamos y hacemos un tratamiento con antibiótico, vamos a tener una respuesta muy favorable. Acá no hay expresión clínica, lo que hay es muerte súbita. Muchas veces nos encontramos con este panorama que realmente
no es agradable, pero se mueren una enorme cantidad de animales en un corto periodo de tiempo. ¿Qué puede producir esto? Generalmente son causas tóxicas. Causas tóxicas que puede estar dada por un mal manejo de la urea, o la otra causa pueden ser los oxalatos. Esto es una intoxicación con urea. 45 minutos posteriores a dar el alimento, se mueren todos los animales. Eso es importante que ustedes lo recuerden. Es decir, muerte súbita, masiva, al corto tiempo de 45 minutos a 1 hora de post dada del alimento, sospechen inmediatamente de urea. El animal puede estar agresivo, puede estar quejoso, como en este caso el animal acá está con una dificultad respiratoria marcada, timpanismo, y si nosotros hacemos un tratamiento acá lo salvamos. Después vamos a ver con qué. Esto es oxalato. ¿Por qué se puede producir esta mortandad de oxalato? Cuando se deja de usar un corral, generalmente las malezas que vienen son yuyo colorado, quinoa y verdolaga. Todas acumuladoras de oxalato. Si nosotros queremos limpiar el corral con los animales, nos vamos a encontrar con esta sorpresa. Acuérdense, si uno tritura estas malezas, el oxalato se volatiliza y se para el problema. Pero si le hacemos comer por el animal en forma rápida, bueno, las consecuencias son las que estamos viendo en este caso. Estas son las 3 plantas que van a encontrar en esos corrales fertilizados por la orina y por la materia fecal. Siempre viene la quinoa, el yuyo colorado, la verdolaga, están presentes como malezas dominantes. Necropsia nada en la urea, y sí, en el oxalato tenemos edema alrededor de los riñones, esos que están ahí flotando. Estos son los riñones, es una bolsa de líquido, o sea, el diagnóstico es sencillo para la necropsia, es fácil de ver. Si ustedes hacen un análisis de sangre, la relación calcio-fósforo está invertida. Tan simple con eso puede ayudar a llegar al diagnóstico. Diagnóstico, volvemos a lo mismo, la histopatología tiene mucho valor en el caso de los oxalatos. En el caso de la urea no hay nada, no encontramos nada, salvo que si abrimos el rumen y somos precavidos, vamos a sentir un olor amoniacal muy característico de esta intoxicación. Tratamiento, en oxalato nada. El calcio inyectable pueden tirarse un lance, pero no van a tener resultado. En el caso de la urea, con vinagre al 20% salvan el 80% de los animales. Si se actúan rápidamente, el vinagre común, ya sea dado por sonda o con un pequeño tajo en el rumen, una ruminotomía, con un bidón y un, ¿cómo se llama? Un embudo, solucionamos el problema. Vamos a los cuadros nerviosos. Cuadros nerviosos que cuando uno le hablan de cuadros nerviosos son todos iguales. En realidad, si nosotros vemos en un filo animales con estas características, tenemos que tratar de caracterizarlo. ¿Qué es lo que uno ve acá? Animal depresivo, ausente del medio, que gira en círculo, que rechina los dientes, como en este caso. Esos son los dientes del animal. Tiene nistagmus, el animal mueve sus ojos permanentemente. Bueno, eso nos orienta, primero por lo menos, en decir que se trata de una sinología nerviosa. ¿Cuáles son los agentes causantes de sinología nerviosa? Infecciosos tenemos. IBR encefálico, un animal que puede presentar todas las características que vimos en el video inicial, o sea, con signos nerviosos, o presentar este cuadro de desconecte del medio, está desenchufado, está ciego, con incoordinación, a veces con estados convulsivos. Ese es un cuadro de IBR encefálico. Listeria, la asociamos generalmente al uso de silo. El cuadro es también, el animal está incoordinado, tiene una oreja caída más que la otra, gira en círculo, incoordinación,
caída y muerte, común a las alimentaciones con silo. Otro cuadro, que este se los quiero presentar, no es común en esta zona, pero alerta con esto, que es rabia. Tuvimos un caso ahora en Córdoba. Acuérdense que si traen animales del norte, el periodo de incubación de la rabia es de 3 a 4 meses. O sea que uno puede traer un animal portador del virus de la rabia sin ningún tipo de expresión clínica y manifestarse acá. Acá estaba ligado a vampiros. Fíjense que el animal camina con incoordinación y con la nuca torcida. Pero puede tener el mismo cuadro que IBR, uno puede confundirse rabia con IBR tranquilamente. Si cualquier cuadro nervioso, si son animales del norte, uno tendría que tomar la precaución de enviar la cabeza al Pasteur para que nos confirmen o nos eliminen el diagnóstico. Ahí volvemos a ver el mismo animal, fíjese cómo camina con el cuello totalmente torcido. Metabólico, polioencefalomalacia, igual que IBR, exactamente igual, es un animal desconectado del medio, que gira en círculo. Ahí vemos, este tiene un radio de giro muy amplio, pero pasan horas girando siempre en el mismo sentido, a veces topan contra un elemento duro y ahí se clavan, ponen la cabeza contra un poste y ahí quedan el animal por horas. El curso es variable, a veces mueren en 48 horas y en otras oportunidades pueden llegar a estar una semana con ese cuadro clínico. Este es cuando el núcleo es de mala calidad o cuando no se da núcleo. Ahí aparece esta sinología clínica. Un animal que va corriendo y se desmorona, se cae, entra en contracción como si fuera una crisis epileptiforme, deja de respirar, está 10 minutos, no, 10 minutos no, si estuviera 10 minutos se muere. Un minuto y pico sin respirar y de pronto reacciona. Ahí está, ¿ven? Este, por ejemplo, parece que se muere. Fíjese todo el tiempo que está sin respirar, ¿eh? Y de pronto arranca otra vez. Ahí está. Se para y se va. Bueno, eso es cuando, espere que no me voy a adelantar, eso es cuando el núcleo, es decir, cuando la alimentación está muy desbalanceada, calcio y fósforo, que son la mayoría de las comidas de filo, y no se suplementa con un núcleo de buena calidad, aparece esta sinología clínica que puede llegar a matar un número importante de animales. Coccidio. Ustedes saben que el coccidio hay un porcentaje alrededor del 30% que tiene manifestación clínica, además de la diarrea, como la que están viendo ustedes en el video, diarrea con moco y con sangre. Fíjense que parece que estuviera defecando parte del intestino. Eso es fibrina. Es una enteritis muy grave que a veces puede estar o no teñida con sangre, a veces que directamente defecan sangre. Y un 30% de los animales se manifiesta clínicamente con estos signos nerviosos. Un animal que afloja del tren anterior y se cae. A veces quedan en posiciones muy incómodas que pueden hasta asfixiarse. Si nosotros hacemos un tratamiento temprano, tenemos probabilidades de salvar el animal. Si no, se mueren. Clorados. Los clorados tienen una sinología siempre igual. Si ustedes ven un animal con masticación, movimiento de una oreja y cola al mismo tiempo, probablemente sea clorados. Hemos tenido varios casos, a veces accidentales, otras veces por tratar una alfalfa contra la isoca con los animales sobre el mismo potrero, se produce la muerte. Alimentos, en el caso del filo, alimentos contaminados con o guardados en un galpón cerca de los clorados pueden llegar a producir este tipo de intoxicación. Entonces fíjese qué movimiento extraño tiene el animal, siempre igual. No hay antídoto. Si el animal que está enfermo es un animal que se muere. Este caso en particular mató toda la reposición de un tambo, por ejemplo, toda. Se la mató, no supimos nunca de dónde entró el clorado, pero esa es la sinología clínica que presentan.
Bueno, me fui al diablo. Y esta patología no sabemos por qué se produce. Si ustedes miran al animal, claramente ven que tiene una oreja caída con respecto a la otra, torsión de cuello. Esto se da en los feedlot, es bastante común, tenemos muchas consultas de esta patología, no sabemos la etiología, es infecciosa, llega a las meninges, coloniza la meninge, pero no llega al tejido nervioso, se queda en la meninge, pero produce una alteración en los pares craneales, el séptimo y octavo par craneal, que se traduce en esto: parálisis de la oreja, del labio y del párpado. Bueno, déjame parar porque los patitos están... A veces llega hasta un 60% de incidencia, o sea, no es chiste. Los largan al campo y se mejoran, pero no sabemos cuál es la etiología. Los hallazgos de necropsia, IBR, listeria y polio, no hay lesiones macroscópicas, o sea, no vemos nada en la necropsia. En el caso de Histophyllus, podemos llegar a ver esas lesiones hemorrágicas. Yo me olvido que lo veo, pero ustedes no. ¿Dónde está la cosa? Esas lesiones, esos focos hemorrágicos son indicativos de Histophyllus. En el caso de coccidio, vamos a tener la materia fecal y el intestino con sangre, va a ser sencillo de ver. Y en la patología de los espacios craneales, esa que no sabemos cuál es la etiología, vamos a ver la meninge. ¿A dónde está? Con una capa purulenta, que es la que comprime la meninge y precisamente es la que se traduce en esa sinología de la oreja caída. Toma de muestra, sistema nervioso central para cultivo y para histopatología, en el caso de las infecciosas, materia fecal para coccidio, sangre para los desbalances metabólicos, y en el caso de polio contamos con una herramienta muy útil para el diagnóstico, que es esta lámpara, que en 2 minutos tenemos el diagnóstico. Es decir, cuando uno mira un tejido fresco, un cerebro, en esa lámpara se produce una refringencia de la zona necrótica que a nosotros nos permite confirmar el diagnóstico en forma inmediata y con un bajísimo costo. Bueno, los resultados de laboratorio, en el caso de IBR, listeria y Histophyllus, las lesiones y el aislamiento. En polio, esa coloración que nos va a dar la lámpara de Wood y la histopatología. Coccidio, materia fecal con arriba de 10.000 ooquistes. La patología de los espacios craneales, bueno, lo que vimos en el post-mortem. De balance calcio-fósforo, el calcio va a estar bajo, el fósforo va a estar elevado. Eso es un cerebro de listeria con microabscesos. Esto es un cerebro de polioencefalomalacia con las células de Gitter, que son macrófagos, que son estos que están acá, que son células que están fagocitando el tejido muerto. Y esto es como se ve un cerebro con polioencefalomalacia. Todo ese borde que ustedes ven que refringe, todo esto, es tejido muerto, producto del exceso de azufre o de la carencia de vitamina B1. Coccidios se ven en la histología. Ahí vemos los coccidios, esos redonditos que ustedes ven ahí son los ooquistes. Esos. Asociado al conteo de la materia fecal, nos va a dar el resultado final. Y así como se ve el cerebro con esta célula gigante, eso que se ve al medio es una célula gigante, eso, que es la lesión característica de la patología de los espacios craneales. Ya terminamos, no te asustes. IBR, preventivo, 2 vacunas, resultado... No esperemos la gran solución, pero vamos a disminuir los casos. En caso de listeria, antibiótico, si la agarramos a tiempo. La mayoría de los casos son mortales. Lo mismo para Histophyllus, a base de antibiótico. Polioencefalomalacia, esto es casi mágico. Parece la aloe vera. Uno le da la tiamina y el animal está pataleando y se levanta y se va. Es espectacular el resultado que da. Pero hay que darlo 5 veces cada 3 horas. O sea, es medio tedioso el tratamiento, pero el resultado es realmente
es excelente. Coccidio, lo recomendado es el toltrasuril, porque hay que dar una sola vez, pero cualquier sulfa anda perfectamente en el control. Y patología de los espacios craneales, lo único que hay es sacar los animales de feedlot, porque no hay tratamiento alguno. Bueno, creo que con esto hay el desbalance con calcio. Bueno, con esto terminamos la presentación. Si tienen alguna pregunta. Bueno. Bueno, hola. Dame ese, a ver, Ale. No, sí, yo voy abajo y... Tranquilo, quédate acá y yo... Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Les cuento un poco cómo esto dinámico de ir modificando. La idea es, Ernesto va a estar toda la tarde con nosotros. Vamos a hacer 3 preguntas ahora. Voy a dar el micrófono a 3 personas que me levanten la mano que tengan una pregunta bien concreta. Les cuento por qué no voy a dar más preguntas. La doctora Grandin llegó hace un ratito y de lo que teníamos programado de una charla de 45 minutos me dice que capaz que se extiende a 1 hora y pico porque quiere contestar muchas preguntas e interactuar con nosotros. Entonces me parece interesante modificar un poco el esquema, así que nos vamos a atrasar un poquito, la mañana se va a alargar un poco. Entonces vamos a hacer 3 preguntas concretas ahora y después a la tarde, como Ernesto, vamos a estar compartiendo. Déjenlas anotadas porque podemos volver a la tarde después del almuerzo a charlar con Ernesto. ¿Les parece bien? Bueno, acá ya tengo una pregunta, vayan pensando y vamos a... Ernesto, te lo dejo acá para que te vayan preguntando. Presentate, así te conocen todos y de dónde sos, así también se ubican un poco geográficamente y después te dejo la pregunta. Sí, Salvador León de Río Cuarto, médico veterinario, médico afito fundamentalmente. Ernesto, sobre monensina, si han podido inferir la dosis consumida por los animales donde han visto los casos clínicos. Perdón, no te entendí bien la pregunta. En monensina, ¿si han podido inferir o detectar qué cantidad de monensina habían comido los animales? Con 30 miligramos por kilo de peso es mortal. Es decir, la dosis normalmente se dan 2, 3, 6 miligramos por kilo de peso, pero llegando a los 30 miligramos por kilo de peso resulta mortal. Y que muchas veces... Si han podido relacionar, han podido detectar la dosis que habían dado. Nosotros no medimos la monensina. Es decir, se hace, en otros laboratorios lo hacen. Nosotros no tenemos disponible la técnica, pero la patología, la histopatología es contundente. Es decir, salvo una intoxicación con semillas de algodón, no hay ninguna otra cosa que dé lesión corazón, hígado y pulmón. Es decir, no hay. Es decir, la lesión que uno ve en el análisis histopatológico de las fibras cardíacas es totalmente contundente. Sí, y la morbilidad, cantidad de animales en el lote afectado. Bueno, tenemos desde 700 muertos a muertos en goteo, y lo llamativo, o mejor dicho, lo que hay que tener presente es que una vez que uno produjo el error, hoy diste mal la monensina, mañana empieza la mortandad, tiene un pico de mortandad entre el 5º y 6º día y mueren hasta los 20 días, a pesar de que no vuelvan a comer monensina. O sea, hay un diagnóstico malo y un pronóstico malo, porque se van a seguir muriendo. ¿Alguna otra pregunta? Estamos tímidos. Allá, mira. ¿Para qué? Sí, buen día. El cerebro para polioencefalomalacia, para la lámpara de Wood, ¿es en fresco, en formol? ¿Es lo mismo? Es en fresco. Es decir, si te olvidaste y lo pusiste todo en formol, nos sirve también. Pero lo ideal sería que mandes medio hemisferio en formol y medio hemisferio fresco. Refrigerado, nada más, ninguna otra cosa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más por acá? No, la pregunta era, ¿cómo le va? Álvaro Echenique del laboratorio Zoetis. A mí me gustaría saber si la incidencia de micoplasma, que no se habló dentro de las infecciosas, acá en Argentina hay referencia, o si hay casos, si hay hallazgos. Sospechas. Es decir, en INTA Rafaela, creo que es Rafaela,
Ya hay trabajos hechos sobre el micoplasma. Nosotros no hemos visto, histológicamente hemos sospechado de micoplasma, pero no tenemos técnica y es muy difícil el aislamiento del micoplasma. O sea, muchas veces se reduce a un estudio histopatológico que nos hace sospechar de la presencia de la enfermedad, pero por ahora y por suerte no tenemos un problema masivo como se da en otros países donde pasa a ser un problema realmente muy importante dentro de la sanidad bovina. Todavía eso no lo hemos detectado, sí en algunos casos hemos sospechado de la presencia de micoplasma. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta por acá? Augusto Dafner de Merial. Yendo a IBR, ¿qué pasa con si las vacunas no tienen la fracción cefalitogénica, o sea, el IBR 5? Supongo que la respuesta de la vacuna será inferior. Nosotros tenemos por ahora la respuesta a las vacunas de IBR no son las que deseamos. Sí, no es un problema argentino, sino un problema mundial. Es decir, las vacunas a virus muerto hasta ahora no han respondido como uno esperaría. En nuestro país no está permitido el uso de las vacunas vivas y esperemos que las que están en producción actualmente tengan un mejor resultado que las muertas. Pero específicamente no sé la respuesta de la pregunta que me haces. Gracias. Bueno, un aplauso grande, Ernesto.